En este video analizaremos el área de paralelogramos y el área de triángulos. Respecto al área de los paralelogramos, tenemos 4 paralelogramos distintos, correspondientes al cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Cada uno de ellos tiene un área específica. Para el cuadrado, su área será la base por la altura, que también puede ser llamada como la base al cuadrado, ya que todos sus lados son de la misma medida. Para el rectángulo tenemos la base por la altura. Acá, como se ve en la figura, sería A por B. En el caso del rombo, existen diagonales que cruzan de un vértice al otro vértice y su área correspondería a el producto de estas dos diagonales dividido por 2. Para el área del romboide, este también corresponde a base por altura, así como en el rectángulo. Fijarse en la altura. La altura va a empezar desde la base y va a subir hasta el lado paralelo a la base. Y la altura se forma de esta manera. Como ya dijimos, la altura de un rombo y de un romboide corresponde a la base por la altura. Si nosotros trazamos la altura en estas figuras, podemos ver que divide a la figura en 2. La de la izquierda corresponde a un triángulo. Y si nosotros cortamos este triángulo y lo posicionamos en el lado opuesto, podemos ver que se forma una figura correspondiente a un cuadrado. Nosotros sabemos que el cuadrado tiene un área correspondiente a base por altura, que es exactamente igual a la del rombo. El mismo caso con el romboide. Si trazamos la altura, la figura que aparece, conocida como triángulo, la posicionamos en el lado opuesto y nos encontramos con un rectángulo, cuya área es base por altura, la misma que el romboide. Si tenemos un rombo de base 2, ¿qué podemos decir al respecto? Todos los lados de este rombo miden 2 y la altura mide 4, por lo tanto el área será la base por la altura, 2 por 4, y eso es 8. Si nos entregan los datos de las diagonales para el rombo, que en este caso una de sus diagonales mide 3 y otra mide 6, la área va a corresponder a la multiplicación de estas diagonales, en este caso 3 por 6, y ese resultado dividido en 2. 3 por 6 es 18 y dividido en 2 me da 9. Por lo tanto, el área de este rombo es 9. Para calcular el área del paralelogramo romboide es el mismo proceso que en el rombo. La base la multiplicamos por la altura. En este caso nos dan el valor del área y nos dan el valor de la base. Para ello tenemos que calcular el valor de la altura. Por lo tanto, vamos a sustituir en la ecuación el área, que es 12 y ya la conozco, va a ser igual a la base, que es 3, por la altura, la cual desconozco. Para encontrar el valor de la altura, debo despejar aquellos valores que acompañan a la altura. En este caso sería 3. 3, que está multiplicando a la altura, va a pasar al otro lado de la igualdad, dividiendo a cualquier valor que se encuentre del otro lado, en este caso 12. 12 divide a 3 y ese resultado es 4. Por lo tanto, la altura va a ser 4. En distintos ejercicios nos pueden pedir el valor del área o nos pueden pedir el valor de la altura, como en este caso. También nos pueden pedir el valor de la base. Y solo teniendo dos datos, puedo encontrar estos resultados. Se puede dar el caso que un paralelogramo esté dentro de otro, como se da en este ejemplo. En este ejemplo
tenemos dos figuras y para cada figura nos da su base y su altura. Por lo tanto podemos calcular por separado el área de cada figura. El área del romboide ABCD va a corresponder a su base, que es 5, por su altura, que es 6. Por lo tanto su área es 30. Y el área del romboide EFGH corresponderá a la base, que es 3, por su altura, que es 4. Su área será 12. Pero si nos piden calcular el área de la sección naranja, para ello debemos pensar en que el área más grande corresponde al área del romboide ABCD. Y a esa área debemos restarle el área más pequeña del romboide EFGH. Y así obtenemos el área en naranjo. Por lo tanto, restamos ambas áreas. 30 menos 12. Y eso es igual a 18. Por lo tanto, el área correspondiente a la zona naranja va a ser 18. Respecto al área de triángulos, el área de un triángulo corresponde a la base por la altura, que va desde la base hacia el punto o hacia el extremo en donde se unen los dos lados. Base por la altura, y eso dividido en 2. Fíjense que un romboide, que es otro paralelogramo, puede ser dividido en distintos triángulos. En este caso, estos triángulos ambos tienen las mismas medidas, al igual que los que se encuentran en los extremos. También está el caso de un triángulo en un triángulo rectángulo. Si nosotros giramos el mismo triángulo rectángulo, podemos obtener la figura correspondiente al rectángulo, cuya área es base por altura. ¿Ya? Recordar que el área de un triángulo es base por la altura dividido en 2. Si queremos calcular el área, necesitamos los datos de base y altura. El área de este triángulo va a ser la base, que es 6, por la altura, que es 4, dividido en 2. 4 por 6 es 24, y dividido en 2 es 12. En este ejercicio no tenemos el dato de la altura, pero tenemos el dato de la base, y además sabemos cuál es su área. Por lo tanto debemos reemplazar. El área, que ya la conozco, que es 16, va a ser igual a la base, que es 4, por la altura que desconozco, dividido en 2. Para despejar la x, debo enviar todos los valores al otro lado de la igualdad. El primer valor que voy a enviar va a ser 2. 2 está siendo dividido, está dividiendo a x por 4. Por lo tanto, como está dividiendo, al otro lado de la igualdad va a pasar multiplicando. Me queda 2 por 16, es igual a x por 4. Luego, 2 por 16 corresponde a 32. Y 4, que multiplica a x, va a pasar al otro lado de la igualdad dividiendo. Por lo tanto, 32 va a dividir a 4. Luego, la división de 32 y 4 es 8. Por lo tanto, el valor de la altura es 8. Si tenemos un triángulo cuyas dimensiones son estas, podemos trazar una altura imaginaria desde la base hasta el punto más alto, y este va a corresponder a su altura. Por lo tanto, en este ejercicio también nos entregan el valor del área y nos entregan la altura, pero no sabemos la base. Por lo tanto, vamos a calcular la base. En este caso, el área, que es 15, va a ser igual a la base, que desconozco, por la altura, que es 5, dividido en 2. Nuevamente debo despejar. 2 que está dividiendo pasa multiplicando a 15,
y eso nos da 30. Y eso es igual a x por 5. Ahora, para despejar x, 5, que estaba multiplicando, va a salir dividiendo al otro lado de la igualdad. 30 dividido en 5 me da 6. Y así encuentro el valor de la base, correspondiente a el espacio naranja. ¿Ya? Este espacio que queda en blanco no corresponde a parte de la base. Solo es para delimitar la altura que corresponde. Pero la base va a ser 6 y va a partir desde aquí hasta acá. Por último, podemos encontrar un triángulo inmerso en otro triángulo. Por ejemplo, si queremos encontrar el área del triángulo ABD, correspondiente a este, ABD, al triángulo verde, tenemos el valor de su base, que es 6. Aquí se puede ver. El valor de su base es 6. Y su altura no la conocemos. Pero lo que sí conocemos es la altura del triángulo ABC, que es 6. Y también conocemos este pequeño trazo que es 2. Por lo tanto, el trazo que resta va a valer 4. Justamente lo que falta para llegar a 6. Y justamente este valor 4 corresponde a la altura del triángulo ABD. Por lo tanto, tenemos la base y la altura de este triángulo. Con estos datos podemos encontrar el área. El área va a ser la base, que es 6, por la altura, que es 4, dividido en 2. El resultado de esta expresión es 12. Si queremos encontrar el área del triángulo ABC, necesitamos saber el valor de la base y de la altura, cuyos valores ya conocemos. Su base es 6 y su altura es 6. Por lo tanto, resolvemos el área y la expresión resulta en 18. Si queremos saber el área del triángulo AED, este corresponde a un triángulo más pequeño. Fíjense que la altura corta a este triángulo justo en la mitad. Por lo tanto, los trazos que se generan, AE y EB, tienen la misma medida. Si sé que el trazo AB o el lado AB mide 6, entonces el lado AE y el lado EB medirán 3, es decir, la mitad, ya que la altura se genera desde la mitad del triángulo hacia arriba. Por lo tanto, tenemos la base, que es 3, y la altura ya la sacamos anteriormente, que es 4. Por lo tanto, la base, que es 3, por la altura, que es 4, dividido en 2, me va a dar como resultado 6. Si quiero calcular el área del triángulo AEC, este triángulo es un poco más grande, corresponde a la mitad del triángulo más grande. Su base ya sé que es 3 y su altura está delimitada, es 6. Por lo tanto, solamente reemplazo base 3 por la altura, que es 6 dividido en 2, y ese resultado me da 9. Ahora, si quiero calcular el área de el triángulo AEC menos AED, entonces estoy calculando el área del triángulo ADC. Este triángulo bastante pequeño que está aquí. Para calcular el área de este triángulo, necesito restar el área del triángulo mayor menos el área del triángulo verde, para poder tener el área de este triángulo naranja. Por eso hacemos esta resta. Y la área de estos triángulos ya tenemos su resultado. El área del triángulo AEC es 9. Y el área del triángulo AED es 6. Por lo tanto, su resta me da 3. Resumiendo, para encontrar el área de este triángulo naranja, debo restar el área de la mitad del triángulo
menos el área del triángulo verde para tener como resultado el área del triángulo naranja.